que nunca creyó en la democracia, en la libertad. Sendero Luminoso, que oprimió, cree ahora en derechos humanos, en derechos fundamentales. Ellos negaron los derechos humanos y los derechos fundamentales. Secuestraban, por ejemplo, a los estudiantes y los asesinaban salvajemente. Yo me acuerdo de los asesinatos de los jóvenes de la Universidad de Huancayo, que fueron asesinados lentamente, que sacaban las uñas, por ejemplo, la piel. O sea, un ensañamiento de lo más horrendo. Sendero Luminoso que hacía, por ejemplo, obligaba a que los padres asesinaran a sus hijos, a que los estrellaran contra la pared. Sendero Luminoso que ha hecho lo más desalmado como forma de matar. Ahora hablan de derechos fundamentales. Es que fíjate, no Víctor, puede ser. es que ellos están pasando de la estrategia y de la táctica de la guerra del campo a la ciudad, de la guerra y mediante el fusil, a otro tipo de guerra, a una guerra para dinamitar la estructura de la democracia desde el interior de la democracia y participando supuestamente con las armas de la democracia, que es con su partido político. Porque con su partido político lo que ellos pretenden es, efectivamente, ir ¿a dónde? Al Congreso de la República y tener a unos senderistas en el Congreso de la República. El presidente del gobierno regional de Tumbes, habrás leído hace unos días, claro, que dijo que él amnistiaría y sacaría en libertad a Abimael Guzmán. Es decir, ya tienen a presidentes de gobiernos regionales. Es cierto. Es posible que tengan alcaldes y regidores. Y ahora su paso era efectivamente ir a un partido político, llegar al Congreso de la República. Y llegar al Congreso de la República y desde ahí, vestidos de oveja, empezar a reivindicar supuestos derechos humanos y desde ahí empezar a dinamitar la estructura de la democracia. Ese es en el fondo lo que quieren. Es decir, salir a las calles a generar la violencia con la investidura congresal. Y eso hay que pararlo. Juan. Muy buen análisis el de Wilder. Incluso se podría complementar que muchos destacados políticos peruanos, como el presidente del Congreso, Daniel Abugatas, dijo que le daría lo mismo indultar a Abimael que a Fujimori. Valle Riestra, que se puede indultar a Abimael en base a las declaraciones irresponsables de destacados y grandes políticos peruanos, se permite esta locura o esta mala interpretación. Así que los políticos, los hombres de prensa, tenemos que ser responsables con nuestras declaraciones, porque a veces generan esta confusión. Las declaraciones, vuelvo a reiterar, de Valle Riestra, de Daniel Abugatas, de alguna manera fueron luz verde para este proyecto y esto de empieza, locura. ¿Sabes por qué? Porque si bien esta batalla de las ideas la estamos ganando, van a volver en unos meses. ¿Por qué? Porque lo van a ir y lo van a meter dentro del campo de la libertad y de el libre debate de las ideas y de la tolerancia. Es decir, el libre debate de las ideas que tradicionalmente contribuyen al bien de la sociedad. El libre debate de las ideas para que la gente pueda vivir en paz. El libre debate de las ideas y de la información para generar una conciencia de calidad de vida y de paz. Lo que no puede haber es un libre debate de ideas, por decirte, de cómo los marcas pueden tener toda una tecnología para asesinar. Ese no es el debate de ideas. No puede haber un libre debate de ideas aquí para ver cómo robo en los bancos vía internet, porque ese debate de ideas no enriquece en la sociedad. Es una apología del delito. Es una apología del delito. Y esto es lo que están haciendo estos señores, apología del terrorismo, que eso está sancionado. Como en otros países, por ejemplo, el que hace una cruz esvástica o el que pondera a Hitler va preso. Acá uno pondera al máximo asesino que tuvo el Perú y no pasa nada. Al contrario, le van a decir que está atentando contra su libertad de expresión. Así es. Es lo que dije al comienzo, que en Europa, la sociedad más avanzada en términos de pensamiento, de libertad, de democracia, no está permitido, por ejemplo, hacer apología al nazismo, al fascismo, hacer alusiones públicas a Hitler o a la esvástica que tú has dicho, ¿no? El símbolo del nazismo. Claro. Todo eso está extirpado. Claro. Y los alemanes son campeones de esa filosofía sobre la libertad. Vamos a ver si los ingleses, que también son unos grandes campeones de la libertad, se les permite estar ahí metidos
para poder dinamitar la monarquía, o los mismos americanos. ¿No? Hay una cuestión que también es importante tocar acá, que es la relación estrecha entre Sendero Luminoso y los narcotraficantes. O sea, el narcoterrorismo. Los senderistas, los rezagos que todavía existen en el BRAE y en algunas otras cuencas, porque hay rezagos mínimos, pero existen, están vinculados estrechamente con los narcotraficantes. Ellos permiten el narcotráfico, viven del narcotráfico. O sea, yo no creo que Sendero tenga arcas vacías. Creo que Sendero Luminoso y el Movadef, que es expresión política con pretensiones legales, tiene ingentes cantidades de dinero, producto del narcotráfico, para poder utilizarlos en esta campaña de legalización para conseguir sus objetivos. De hecho, ya juntaron varias firmas, supuestamente institucionalizaron algunos comités, atrás hay una logística y hay un dinero, el tema es saber quién financia al Movadef. Claro. Y además, como tú dices, hay un sector de los rezagos de Sendero Luminoso que le están dando la protección al narcotráfico. Es decir, Sendero Luminoso ha terminado siendo los guachimanes, con todo cariño y respeto de mis amigos que son guachimanes en el buen sentido de la palabra. Sendero Luminoso ha terminado siendo los guachimanes de los narcotraficantes. Y un Sendero Luminoso ideologizado con dinero es muy peligroso. Porque antes tenía Sendero que asesinar para poder conseguir los cupos, secuestrar para poder tener el financiamiento suficiente de su lucha armada. Ahora tiene el financiamiento del narcotráfico para ir al financiamiento de su supuesta labor política. Y eso también, por supuesto, es muy peligroso. También puede ser una forma de blanqueo de dinero al totalmente. constituirse en un partido político. Hay que analizar no solo el hecho político, sino el hecho económico y el sustento que ellos tienen para hacer esto. A mí me preocupa además lo que tú mencionaste, Wilder, la actitud blandengue, incluso tonta y torpe, de algunos intelectuales, académicos y políticos que abrieron algunos resquicios para que Sendero pueda meterse por ahí en la democracia peruana. Yo creo que el hecho de, vamos a ver, un debate era en torno a si Sendero Luminoso tenía o no derecho a inscribirse como partido político. Algunos, pocos por cierto, hacían referencia de que sí tenían derecho a constituirse como partido político. Y yo digo que ni siquiera en Europa, repito, las sociedades más desarrolladas y avanzadas del mundo, se ha permitido que los nazistas puedan constituirse como partido político. Hay partidos de derecha, pero no son partidos que reivindican al nazismo, sino son extirpados, ¿no? Un segundo debate era, por ejemplo, respecto a que era mejor tener a los senderistas que tenerlos fuera. Yo tampoco creo que le convenga a la democracia peruana tenerlo a Sendero dentro, porque Sendero no ha abdicado de sus objetivos, de sus equivocados principios. Sendero no ha hecho un mea culpa, no ha reconocido, por ejemplo, que son los principales responsables de la crisis del 90, que han asesinado a miles y miles de peruanos, que han ocasionado destrucción del país. Y un perjuicio económico de varios millones de dólares. De miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Entonces, en torno a esos dos debates ha girado parte de la participación de los políticos, los intelectuales y los académicos. Yo creo que algunos le han permitido algunos resquicios para que puedan meterse. Este tema, amigas y amigos de Vez Cable Televisión, es un tema que lo cortamos acá, lo zanjamos definitivamente. Los que creemos en la democracia, en la libertad y en la justicia, creemos que el Movadef, expresión de fachada de Sendero Luminoso, no debe constituirse en un partido político, no tiene ningún derecho a eso. Son asesinos, criminales, responsables de las masacres más horrendas que el país ha conocido y por tanto no deben ser un partido político, y saludamos finalmente que esa pretensión haya sido, parece ser, obstruida definitivamente por las entidades que tenían que ver con el tema electoral. Retornamos en unos instantes en Vez Cable Televisión con Juan Cruz Catiñeiras y con Wilder Ruiz en ese debate para analizar otros temas de interés nacional y metropolitano. Regresamos.
Amigas, amigos, retornamos con Mesa de Debate en Vez Cable Televisión. Vamos a entrarle a otro tema que es de interés nacional, el tema de Omar Chejade, vicepresidente de la República, congresista de la República. Ha significado, y todavía lo sigue siendo, el caso más gravoso de este gobierno, que ha puesto incluso en cuestión hasta dónde está dispuesto Gana Perú y el gobierno de ir en el tema de moralización. Ha sido salvado de que la Comisión de Acusaciones Constitucionales lo derive al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación gracias a un voto que también es motivo de otro debate, a un voto decisivo del congresista Yehude Simón. Omar Chejade ha sido involucrado, o se ha involucrado él, en un tema que da para varios delitos, particularmente por haber intervenido en un lobby en favor de intereses privados de la empresa Andahuasi. Esa famosa reunión en la Bruja de Cachiche, con algunos generales de la policía, con el hermano de Chejade y un amigo de Chejade, donde claramente, expresamente, ha quedado comprobado que ha habido un manejo que no deben hacer los que tienen responsabilidad pública de intereses privados. Fue motivo de una separación por parte del Congreso de 120 días por la Comisión de Ética, que es la máxima penalidad que permite el Congreso a la Comisión de Ética. Pero 120 días, según la inmensa mayoría de peruanos, según la mayoría de políticos, de intelectuales y de académicos, no era suficiente. Chejade debía ser puesto en manos de la Fiscalía y del Poder Judicial para que ellos dictaminen una pena mayor. Pero para que eso ocurra, Chejade debía ser inspectorado al Congreso de la República. Eso no ha pasado. Tu opinión, Wilder Ruiz. ¿Qué tal, Víctor? Mira, son varios temas acá. Efectivamente. Perdón, tú has sido congresista, además, conoces el tema. Además, fíjate, miren lo que dice el Comercio hoy día con las declaraciones de Yehude Simón. Que el Ministerio Público investigue a Chejade. Justamente lo que dice que el Ministerio Público investigue a Chejade. Dice Yehude Simón que es el voto que lo ha salvado a Chejade. Justamente lo que quería el Congreso de la República es que la Comisión Permanente pase el caso al Pleno del Congreso para que el Pleno del Congreso lo expectore y lo expulse. Y una vez expulsado, el Poder Judicial tomaba el caso. Con lo que ha hecho la Comisión Permanente, con el voto de Yehude Simón, se evita justamente lo que Yehude Simón está pidiendo. Porque con lo que ha votado ahora la Comisión Permanente, ya no se puede enjuiciar a Chejade. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Que gane una vez más la impunidad, que gane una vez más esos privilegios que los congresistas tienen, que el Poder Judicial no los pueda investigar, que era el arma principal de la campaña de Chejade. Él hizo campaña contra la corrupción y contra la inmunidad parlamentaria. Y ahora él es el que se beneficia con esta inmunidad parlamentaria. Por otro lado, Chejade, que parecía una especie de zombi político que andaba asustado, va a salpicarle su votación al jefe de Estado, al presidente de la República, Ollanta Humala. Porque Ollanta Humala, que es el que lidera toda la lucha contra la corrupción, ha tenido en su vicepresidente el primer obstáculo. ¿Con qué cara va a aparecer el presidente Humala a decir que este es un gobierno que lucha y combate la corrupción, cuando a su principal aliado, que debió ponerlo como ejemplo y decir, sí, yo estoy luchando contra la corrupción, tan es así que le he pedido a mi bancada que expulse